Hola, buen día para todos. Hola, buen día. Buen día, profe. Bueno, disculpen que el martes pasado no pude dar la clase, como verán tengo síntomas de COVID, así que doy la clase y vuelvo a acostarme, porque la verdad no me siento muy bien. Hoy en día habíamos quedado que dos grupos iban a exponer, entonces les voy a dar mayor participación a ustedes y en lo posible, bueno, voy a hacer los comentarios necesarios. Habíamos quedado para hoy que el grupo 1 iba a dar Bauman de la unidad 3 y el grupo 2 Bourdieu también de la unidad 3. Y les quería decir que cambié dentro de la disposición de las clases, que subí la nueva. El test de lectura de la unidad 3 cambió de fecha porque, no sé, coincidía con algún otro examen. Y se pasó para el sábado 8 del 5, que igualmente les llegó, ¿no? Por el mail que les envié, en el horario de siempre, entre las 5 y las 6. Bueno, ayer recién estuve contestando algunos correos que me mandaron por privado, me quedaron algunos por contestar. Con respecto a los test de lectura, sepan que son obligatorios. Entonces, en la medida que no lo hagan, como luego después se saca un porcentaje de las notas, bueno, esa nota quedaría vacía, ¿no? Para promediar todas las notas que ustedes tienen en el transcurso de la cursada. Entonces, fíjense que en este nuevo cronograma que subí, ya dejé advertido qué texto le corresponde a cada grupo. Igualmente, fíjense que vamos, bueno, va pasando grupo 1, grupo 2, grupo 3, secuencialmente. Pero les quería decir que para el martes que viene, el grupo 3 va a dar Lair. Lair es un autor muy interesante que sigue los lineamientos de Bourdieu, pero bueno, con una perspectiva variada, digamos, dentro de los conceptos básicos de Bourdieu. Es muy interesante el texto y es muy cortito. Entonces, la clave de lectura para, digamos, para exponer, intenten, más allá de transmitir los conceptos teóricos y las diferenciaciones que hace de que la sociología no nació para juzgar, sino para comprender y demás, intenten buscar ejemplos, y demás cuestiones que hagan que la exposición sea más rica, porque es un texto bastante cortito, pero a pesar de ser corto es muy interesante. Y después el grupo 4 tiene los textos de Castel, en realidad es un texto, pero que está dividido en dos partes. Así que el grupo 4 le tocaría Castel de la unidad 4. Ya ahí comenzamos con esta unidad, que es la última en referencia al parcial. Para el parcial entra la unidad 1, la 2, la 3 y la 4 inclusive. Luego para el viernes 30 del 4, el grupo 5 tiene que dar Bourdieu, que pertenece también a la unidad 4. Igualmente, eso ya les digo, está todo subido a la comisión 5 del aula virtual. Pero les repito, para
El martes próximo, grupo 3, LAIR, grupo 4, Castel. LAIR de la unidad 3 y Castel ya iniciando la unidad 4. Bueno, hasta acá ¿tienen alguna pregunta? Veo, bueno, lo felicito que el test de lectura 2 estuvo mucho mejor y va a estar aún mejor el de la unidad 3. Ahí creo que los hice entrar todos. Así que, bueno. El grupo 1, entonces, les doy la posibilidad de compartir la pantalla. Profe, hay gente en espera, me parece. Ahí estoy admitiendo. Ah, dale, gracias. ¿Qué tal? Sí, esperen que anoto los nombres. Juana Agustina. ¿Sos vos, Juana, que es el apellido? Salo Echevarría Yamil. Lucas Perdomo. ¿Estás, Lucas? Sí, profesor, yo. Martina Baliza. Miren, porque no me aparece todas las camaritas. A Martina no la veo. ¿Está? Nicolás Bulfón. Pilar Edith Barney. Profe, yo estoy, pero tengo el nombre de mi hermana y no me deja renombrarme. ¿Vos sos Pilar? Yo soy Pilar. Y Facundo Marquina. Bueno, sí, cuando quieran. Bueno, Agustina,
discúlpame, que te hago un comentario. No sé si alguna vez no lo escucharon, a Bauman es un autor sumamente reconocido y tiene muchas obras, y analiza la sociedad desde diferentes cuestiones, pero tiene una metáfora que hace referencia a la liquidez, que, bueno, ahora la vamos a tratar con el texto, pero después podemos dar otros ejemplos. Por ejemplo, tiene un libro que se llama El amor líquido, y vamos a ver por qué se refiere a esa metáfora, por qué la liquidez, ¿no? Bueno, a Bueno, ver, esperen que les quiero decir una cosa, porque si no parece chino básico, no se entiende un poco, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué sucede con esto? Fíjense que traemos el concepto de imaginación sociológica de Mills, ¿no? Que tiene que ver con esta articulación entre la biografía, lo que nos pasa a nivel individual, y lo que sucede a nivel social. Entonces, cuando un problema es una inquietud que tiene que ver con la cuestión individual, o cuando se considera un problema social, porque no me pasa solamente a mí, le pasa al de al lado, al de enfrente, etc. Como por ejemplo, una temática para comprender mejor es el desempleo. En la medida que yo sola esté desempleada, bueno, puede tener varias aristas de índole individual. Ahora, si soy yo, el de al lado, el de enfrente, y somos un grupo considerable que está sin empleo, evidentemente esto tiene una relación directa con una cuestión estructural dentro de la sociedad, ¿no? Y de ese modo se piensan las políticas públicas. Entonces, esta dimensión que nos hace ver que las cuestiones no son de índole individual muchas veces, sino de índole social, nos ayuda a poder construir una mirada mucho más vasta y poder analizar a la sociedad dentro de ese contexto. Entonces, ¿cómo se va construyendo esa mirada social? A través de las diferentes experiencias. Esas experiencias de ser en el mundo, ¿no? Y ahora, fíjense, esto es clave. Ser en el mundo dentro de la modernidad sólida, que es una metáfora de un momento histórico, y ser en el mundo en la modernidad líquida. Ya lo van a ir entendiendo más profundamente cuando esto pierde este carácter de metáfora y lo llevemos a la vida real, ¿no? Sí. bueno, yo voy a hablar de la imaginación administrativa, que la expresión de Anthony Giddens sobre el concepto ortodoxo fue motivada y puesta en funcionamiento por Pearson, que Pearson a esta experiencia vital la denominó sistema.
Este sistema está apoyado por dos grandes pilares. Uno, que es la estructura, y otro, que es la cultura. La estructura sujetaba a los actores de su exterioridad y ponía límites a sus libertades, mientras que la cultura se dirigía a su interior y es el lugar donde los deseos y propósitos eran como incubados. El funcionamiento de estas y las herramientas que utilizaban para llevarlas a cabo eran completamente distintas, pero siempre con el mismo objetivo, que era contra el cambio. Pearson atribuyó un propósito a este sistema que consistía en la propia supervivencia. Él decía de mantenerse vivo por el mayor periodo de tiempo posible, con el menor grado posible de cambio. Cualquiera fueran los intereses de este sistema, siempre apuntaba a mantenerse en el tiempo. Él consideraba funcional todo lo que aportara a este sistema, todo lo que sirviera, y disfuncional todo lo que contraviniera, o sea, todo lo que produjera algo, que vaya a suceder un cambio, él lo consideraba disfuncional. La estructura y la cultura eran los principales dispositivos en esta tarea, ya que se trataba de fuerzas conservadoras para mantener el equilibrio. Bueno, en este modelo que presenta hay distintas fases. Él habla de blando y no, duro, líquido y no, sólido, y habla de que la fase dura o sólida de la modernidad, gran parte de evidencia proveniente de la experiencia, empujaba la imaginación de esa dirección. Él decía que el principal sostén de los hombres y las mujeres iba a ser como una cantidad de normas y roles a lugares asignados. Él decía que la modernización fue una respuesta de la desintegración gradual, y para contrarrestar al orden divino se comenzó a llamar como un orden social. Este orden, como dice ahí, está visto como una tarea sujeta al diseño racional y a la supervisión constante, y sobre todas las cosas a una administración más que nada quisquillosa. La modernidad se empeñó tanto en la propia tarea de hacer del mundo algo administrable, como administrar celosamente, que este celo administrativo se sustentaba en la convicción, no del todo influencia, o sea que perder el control o sus propias fuerzas no querían decir que iba como a surgir un problema. Y la modernidad se propuso la eliminación de lo occidental y lo contingente. Bien, acá lo que se está, o sea, el texto está avanzando en cuanto a esta división, ¿no? Que se está comenzando a manifestar entre lo sólido y lo líquido, planteando dos épocas totalmente diferenciadas. Entonces, se utiliza el ejemplo de la oficina administrativa. ¿En qué sentido? Porque en el periodo anterior, que él denomina de modernidad sólida, ¿qué sucedía? La gente se caracterizaba por estudiar una carrera y saber que esa carrera, por ejemplo, la iba a poder ejercer. Era un lugar donde había certidumbres. Piensen, por ejemplo, en sus abuelos. Sus abuelos empezaban a trabajar en un lugar, por ejemplo, en una empresa, en una fábrica, y pasaban los 30 años dentro de esa empresa. Empezaban con el escalafón más bajo, iban subiendo y sabían que podían proyectar una vida con respecto al crecimiento certero dentro de un campo determinado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que incidía en esa época? ¿Qué nos enseñaban incluso desde la escuela, ¿no? Nos enseñaban que todo lo debíamos incorporar mediante ensayo y error, de modo conductista, repitiendo. Acuérdense, bueno, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero en un momento la escuela primaria te hacía repetir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, las letras, demás, ¿no? Buscando esa situación de repetición, pensando que esa repetición iba a dar camino al conocimiento. Entonces, todo se producía mediante el ensayo y el error. El error había que subsanarlo, pero los conocimientos eran unos, las cuestiones no tenían demasiadas vueltas por dar, entonces uno tenía que adentrarse en ese modo de comprender el mundo, ese modo de hacer el mundo,
sin incertidumbres, con planificación a futuro, con una forma de entender y comprender el mundo que tenía que ver con esa serie de características. Entonces, en un momento, el texto va a dar la ruptura a esta modernidad líquida, este nuevo ser en el mundo. Sí. Bueno, y después continuando con la imaginación administrativa, vemos que los continuadores temían que la sociología no esté preparada para llevar a cabo a la sociedad a un terreno de confiabilidad o de predecibilidad, como si fuese una máquina. Mientras que para Parsons sostenía que el problema de la sociología, la tarea primordial, tenía que estar en develar los secretos del saber administrativo, en el cual se encontraba lo esencial de la realidad social. Y para poder proveer al sistema de estos medios, ¿sí? Para encontrar todo esto, decía que había que mantener el equilibrio social y que podía ser de dos modos, con el proceso de socialización o el de control social, que cualquiera de las dos, si entraba en desequilibrio, desequilibraba al otro. En cuanto al sistema de equilibrio social, que es el de socialización, comprende todo aquello mediante lo cual una persona se hacía parte del sistema social, o sea, empezaba en el circuito. Y luego está el de control social, que comprende todo aquello en el que las personas se mantenían en vereda, o el mismo sistema, o mismamente ellas se mantenían en vereda. Cuando decimos que se mantenían en vereda, es que cumplen con todas las acciones que son aceptadas y también avaladas por lo que son la sociedad. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre el siguiente subtítulo que se llama El derrumbe de la ingeniería social y que dice que sucede, bueno, en el segundo tramo del siglo XX, cual fue el siglo muy característico ya que estuvo compuesto por muchas crisis de distintos tipos y fue muy rico para la sociología. Y acá habla sobre sobre la gran transformación, la segunda fase. Dice que fue un cambio que tomó por sorpresa a todos los sociólogos que estaban puliendo los últimos detalles de la administración científica bajo la denominación de ciencia conductista, que es lo que estabas hablando recién, Estado cooperativista y la sociedad administrada y la fábrica fordista, que era el orden que hasta ese momento brindaba certidumbre, del cual estábamos hablando, que era muy rígido. Y también habla en este texto del derrumbe del proyecto de ingeniería social, el cual decía que las realidades sociales comenzaban a enloquecer cada vez más rápido cuando el modelo que postulaba un orden social prediseñado y cuidadosamente administrado comenzaba a caer. Siguiente, por favor. Bueno, después habla de una revolución administrativa con el fin del modelo taylorista, que el modelo taylorista era básicamente, estaba identificado por ser un modelo con una división muy fuerte de tareas y una tajante división entre la parte administrativa y la parte productiva, donde en todos los ámbitos de producción había sí o sí un jefe que estaba vigilando constantemente lo que hacía. Esto cambia, el control de arriba comienza a ser nulo casi o muy mínimo, por lo cual no había forma de control más eficiente que el halo de la inseguridad que estaba en las cabezas de todos los empleados que querían destacar o llamar la atención de sus jefes, porque ya no había otra manera de destacar que no sea con tu propio trabajo, ya que no había alguien atrás tuyo mirándote a ver qué hacías constantemente. Y bueno, acá se generan nuevas relaciones de poder que sustituyen la regulación normativa por la creación de necesidades. Y por último, a continuación comienza la identidad flexible, que habla de la disposición constante del cambio, que ya no hay rígidos planes de vida como antes, sino que van cambiando sobre la marcha, que esto también tiene que ver con lo que dijo la profe, de que antes había un orden social muy certero, que iba a ser así supuestamente para siempre, pero a medida que estos cambios se fueron dando, la gente comenzó a pensar de manera diferente y empezó a cambiar sus planes de vida sobre la marcha, como una respuesta a la caída de los objetivos pasados. Ahora sí, por último, nombran a este autor, que es Franz no sé cómo se pronuncia, Rosenzweig,
que fue un pensador moderno y hablaba de dos tipos de pensamiento, el cual uno era lógico, que era básicamente no pensar para nadie, tenía alto grado de independencia, era un refugio ante la confusión y fue apoplejía filosófica. Y el otro tipo de pensamiento era gramatical, que era similar al hablar, era pensar y hablar para alguien y con alguien, era una acción sujeta del tiempo y nunca se sabía dónde o cómo iba a terminar. Bueno, a mí dentro de la obra de Bauman me tocó el apartado de surfear por la red, donde se centra en 4 puntos importantes, que son los que están ahí puestos en la filmina, donde el primero, que es la clave de una ventaja comparativa, es que está en no reaccionar ante el caos y no producirlo. Esto para Bauman es que el cambio es caótico y veloz y se mantendrá así por siempre. Para tratar el tema se utiliza como ejemplo 2 tipos de compañías, que es las que cambian y las que quiebran. Y señala que la permanencia llama al desastre. Un ejemplo de esto es la preferencia por capitalizar los logros del pasado antes que perseguir nuevos objetivos. Además agrega que en el corto plazo deshacerse de recursos es económicamente más factible que construirlos, ya que deshacerse de lo que tenía anteriormente promete más beneficios que el trabajo de volver a construirlos paso a paso. El otro punto es tipo de capital, que son aquellos con los que los individuos pueden contar para sentir sus condiciones de navegar. En los tipos de capital encontramos el capital humano general, que es el depositario de un saber único, el cual puede volverse incompetente por la aparición de nueva tecnología. El capital humano específico, que es alguien que arriesga todo ante la posibilidad de que su compañía caiga en bancarrota o decida que sus trabajadores se han vuelto redundantes. Y el capital biográfico, que puede acabar perdiéndose cuando los trabajadores son excluidos a perpetuidad del mercado laboral y caen en el círculo vicioso de la pobreza y de la desocialización. Otro punto es el saber ser, que esto se basa en que la organización empresarial de hoy es cuanto más fluida y menos sólida, es mejor. Es por ello que el saber hacer está siendo desplazado por el saber ser, como la cualidad más valorada entre los miembros del actual alito empresarial y los que aspiran a hacerlo. ¿Qué es el saber ser? El saber ser es saber cómo moverse en el mundo, estar bien conectado, ser capaz de comunicarse y de tener un círculo de personas igualmente conectadas con las cuales poder comunicarse. También se caracteriza por la capacidad de construir una red de comunicaciones en expansión y de colocarse en su centro o en un punto de interfaz en una multitud de redes. El último punto se reemplaza el término de sociedad por el término red, donde el término sociedad es reemplazado por otro término que es el de red. El primer término es una metáfora que resalta ciertos aspectos del objeto al que se aplicaba a la vez que se le asignaba otros de importancia menor. El término sociedad resalta la cualidad de ser una compañía, una asociación con el prójimo del tipo íntimo o amistoso. También se le da la acepción de hablar de cierto número de personas asociadas para un interés o propósito. La sociedad podía emplearse como metáfora porque el tipo de experiencia que los sociólogos se esforzaban por captar y articular era la de un cierto número de personas que compartían un mismo espacio en el cual interactuaban. Se reemplaza por el término red porque este es de un vocabulario más moderno para la nueva sociología, para adaptarse más al día de hoy. Bueno, Facundo, muy bien. Esto, justamente esta parte del texto es fundamental porque marca este quiebre, ¿no? Entre ambos tipos de modernidad, entre diferentes sociedades, ¿no? No me quiero adelantar que tal vez viene en la exposición de otro compañero, pero lo que quiero es que vayan viendo esta clave de lectura que tiene que ver con esta ruptura entre lo sólido en cuanto a algo que nos da certidumbre, que nos hace proyectar hacia el futuro, sabiendo que hay determinados tips que si yo estudio una carrera la voy a poder ejercer, si yo me preparo con determinada cuestión, seguramente va a haber un campo laboral que me lo va a permitir. Eso es parte del mundo viejo, va a decir Bauman. Entonces, este nuevo mundo es un mundo de incertidumbre, es un mundo que no se puede asir. Entonces, por eso lo líquido, porque no lo puedo tomar.
Entonces, en ese mundo reina la incertidumbre. Entonces, fíjense, él no hace valoración acerca del concepto de incertidumbre. Algunos lo toman de modo positivo y otros lo toman de modo negativo. Él va a decir, no necesariamente teniendo una carrera el día de mañana en este nuevo mundo la vas a poder ejercer. O sea, esa proyección hacia el futuro no es tal como sucedía en el viejo mundo, que había más cantidad de certezas, que estaba dividido, como decía Pilar, en esa sociedad en cuanto oficina administrativa, donde cada uno tenía sus roles, donde tenías al jefe que te observaba, pero sin embargo, acá el control está en el halo de inseguridad que está por encima de nuestras cabezas. Entonces, tal vez el jefe se presenta como una persona sumamente macanuda, pero no va por ahí el control que va a ejercer sobre vos, sino que tiene que ver con la necesidad de un mundo de incertidumbre, que hoy estás, y bueno, dentro de 5 minutos puede ser que no. Entonces, después se va a calificar, lo va a calificar cada uno, si esa incertidumbre es positiva, si es estimulante, si me permite crecer, y eso va a estar vinculado a este concepto de red, de sociedad en cuanto a red, cuáles son tus relaciones sociales. O sea, acá vemos que no solamente tiene que ver con las aptitudes, sino por la red de relaciones. Entonces, ¿qué significa surfear la red? ¿Por qué utiliza esta metáfora? Porque ¿cuál va a ser el exitoso? Sabemos que el concepto de éxito tiene muchas acepciones, ¿no? Pero vamos a lo obvio. ¿Cuál va a ser la persona exitosa laboralmente? La que sepa, dentro de todas estas olas de idas y vueltas en lo laboral y demás, poder surfear la ola, poder subirse, poder cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad del dato. Entonces, la importancia no está en que vos tengas tanta información, sino que vos sepas dónde la tenés que ir a encontrar. Entonces, como hay tanta, es más, es tanta la cantidad de información que hay de todos los temas, que es imposible abarcarlo. Es más, se dice que mientras más información hay, menos se la puede asimilar. Entonces, en estas nuevas sociedades, la intención es que vos aprendas en este nuevo ser, en esta nueva experiencia del mundo, poder saber dónde buscar la información y poder cambiar en el ritmo de esta incertidumbre cotidiana para poder conseguir laburo, para poder entrar dentro de esta red social. ¿Se va entendiendo más o menos? Porque capaz que hay tantos conceptos demasiado teóricos, cerrados, abstractos, que no permiten conocer bien, comprender bien qué es lo que está tratando de decir el autor, ¿no? Fundamentalmente la lógica es tratar de comparar estos dos tipos de sociedades. Entonces, a pesar de que habla de principios del siglo XX, es interesante ver nuestra experiencia en relación a nuestros familiares 30 años atrás, 40 años atrás, cómo vivían ellos. Es más, les digo que hagan un ejercicio y le pregunten a sus padres, abuelos, a ver cómo pudieron, igualmente ustedes lo deben saber muy bien, adaptarse al trabajo, cuáles eran las lógicas de poder seguir avanzando y demás, ¿no? Sí. ¿Qué está que le toca? Marti, Nico, no se te escucha, Nico. Ah, Nico. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, yo voy a hablar de cómo define Bauman a la sociedad en ambas épocas, en la época de la modernidad sólida y en la modernidad líquida. En la época de la modernidad sólida,
él define a la sociedad como un conjunto de personas cohesionadas entre sí, caracterizadas por la compañía, que se necesitan mutuamente entre sí, con un tipo de relaciones duraderas que siguen progresando. ¿Por qué era así esto? Tenían, por el nacimiento de los estados-nación, que necesitaban una sensación de seguridad en conjunto para aferrarse y contrarrestar el nacimiento de estos nuevos estados. Más que nada también porque el Estado daba, con las nuevas instituciones que proyectaban duraderas, daban como una imagen de confiabilidad, de confianza. Y entonces se podía proyectar mucho más para adelante, no eran efímeras las relaciones. Claro, fíjense que él cuando habla de esta época de la modernidad sólida y la trae inclusive más actualmente, va a hablar de esta conformación de los estados nacionales y de sus instituciones. Por eso, ¿se acuerdan la escuela? Ese sentido de homogeneizar, de que todos tengan los guardapolvos blancos, de las fechas festivas fundamentalmente, de todos tener como una tradición conjunta, bueno, esa cuestión de homogeneización, ¿no? En cuanto a los conocimientos y demás. La escuela, la fábrica, el taylorismo, el fordismo, toda esa serie de circunstancias formaron esto de la modernidad sólida, ¿no? Sí, otra razón de este ser, de la modernidad sólida, en la que los individuos se necesitan mutuamente, era que todos los estratos de la sociedad tenían un mismo objetivo, tenían los mismos problemas. Entonces estaban todos comprometidos, nadie podía escapar de los problemas que tenía la sociedad. Bueno, y por otro lado, en la época de la modernidad líquida, Bauman define a la sociedad como una red, como ya dijo mi compañero, como un conjunto de personas, pero la diferencia es que no están cohesionadas entre sí, son meros individuos en esta nueva red. ¿Por qué? Bueno, porque las relaciones ya no son duraderas, son efímeras. Bauman hace una analogía en estas relaciones efímeras, hace una analogía de la vida del hombre con la de un consumidor, en la que todo el tiempo está consumiendo cosas efímeras que no tienen una expectativa de vida de larga durabilidad. Entonces da lo mismo que consumir cuando. Total, son cuestiones efímeras que desaparecen y aparecen, como usted dijo, cada 5 minutos, ¿no? Claro, acá aparece la figura del ciudadano en cuanto consumidor, ¿no? Y vincular el deseo a la felicidad en cuanto a la compra de un objeto. Entonces, ¿qué sucede? Se presenta publicitariamente algún objeto que logra tener una instancia de legitimidad, como podría ser más actualmente que un influencer ponga algún objeto como en valor porque lo usa él, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los distintos ciudadanos, depende de la cercanía, ¿no? Con determinadas cuestiones, consideran que la felicidad la van a tener en la medida que obtienen ese deseo, ese objeto. Y que obtienen el objeto, pero no solamente como felicidad propia, la felicidad también tiene que ver con poder mostrárselo a los otros que tienen ese objeto. ¿Se entiende? Como por ejemplo, qué sé yo, una boludez, ¿no? Trato de adaptarme a la vida, a las edades de ustedes. Tener un iPhone, ¿no? Es un objeto preciado, es un objeto que tiene mucho valor, entonces generalmente es un elemento que uno lo usa porque por supuesto que tiene una funcionalidad, que es un teléfono bárbaro, qué sé yo, pero también está la necesidad de mostrarle al otro que lo tenés. No queda en tu casa, no te vas a quedar encerrado con el iPhone mirándolo vos nada más. Entonces, en este mundo del consumo, la necesidad de tener determinados productos y que el otro sea compatible, digamos, con tus gustos y él también represente un valor para vos
él te va a valorar porque tenés ese producto, pero lo que va a decir Bauman, esto es efímero, porque los objetos se corren. Hoy es el iPhone, mañana es, no sé, la zapatilla, y entonces esas cuestiones se van corriendo, ¿no? Todo en la necesidad de este nuevo capitalismo y de esto que es líquido, que por esta incertidumbre continua todo se corre, todo no tiene duración, nada se puede asir, inclusive muchas relaciones humanas. Fíjense, las relaciones duran, no quiero caracterizar sin prejuzgar y ponerlo dentro del mundo de la juventud, porque bueno, no es así, sucede alrededor de todas las edades sociales, ¿no? Pero las relaciones no tienen la misma durabilidad de antes. Inclusive el encuentro para una relación social, sea de pareja o de amistad, también se produce mediante redes. Mucha gente no se conoce la cara y se creen que son amigos, o sí, serán amigos de ese modo, pero se entiende que empieza a aparecer toda una nueva lógica de liquidez, de dinámica diferente, que tiene que ver con un mundo totalmente diferente a la certidumbre y al mundo anterior, ¿no? Vinculado a estos elementos de experiencia en el mundo nuevos, que a algunos le vendrán mejor de acuerdo a las relaciones sociales que tienen y a otros se les va a complicar un poco más. Porque también subirse a la ola no solamente implica aptitudes, implica relaciones sociales. No, un ejemplo también de lo que usted dijo de relaciones efímeras puede ser los divorcios, en la época de la modernidad sólida y en la líquida. Claro, entonces, viste, vos se puede analizar en modo positivo o negativo, porque ponele, vos decís, bueno, no se divorciaban, pero capaz que no querían estar más juntos. No se divorciaban porque era culturalmente inaceptable que la gente se divorcie. Quedaba mal visto que se divorcien. ¿Cómo? Quedaba mal visto. Claro, todo culturalmente, viste, uy, la mujer divorciada, qué mal, o ambos. Entonces, ahora tal vez se vive una vida con mucho más verdadera en algún punto. Lo que pasa es que acá creo que lo que el autor pone como crítica es básicamente esta, digamos, subordinación al consumo. Pero bueno, entre este vaivén de situaciones hay cosas que son altamente positivas, desde mi punto de vista, porque creo que ahora se vive como con mayor verdad y menos careteada. Pero, profe, en los aspectos, sí. Eso hasta cierto punto, porque también al vivir en una sociedad de consumo, la mayoría de las cosas que compramos, las compramos para caretear. No es porque realmente las queremos o porque verdaderamente es así. Claro. Sí. O sea, si bien tiene un grado mayor de verdad en algunos aspectos, también tiene un grado de cartelear bastante importante. Claro, porque ponele, si vos querés pertenecer a un grupo social, a determinado grupo social, tenés que tener determinados objetos que ese grupo social utiliza. Por ende, los tenés que comprar y mostrar, ¿no? Es un mundo bastante efímero en ese sentido. En otros aspectos se ha podido evolucionar y hemos podido estar más cercanos a nuestros deseos en cuanto, qué sé yo, a la sexualidad. Hoy en día ya no hay, más o menos, ¿no? Porque se dice... Para mí es como que en lo material empeoró, por así decirlo, y en lo que sea vínculos o, no sé, formas de demostrar o el trabajo de la mujer o otras cosas así, mejoró. Es como que por un lado retrocedió y por el otro avanzó. Bueno, yo como socióloga intento ayornarme en las cuestiones que tal vez no tienen tanta llegada para mi edad, pero intento analizar cuestiones también de los medios de comunicación. Se van a reír, pero por ejemplo TikTok y esas cosas tienen una lógica de comunicación. Es más, yo estoy haciendo un doctorado en comunicación. Y a mí lo que me llama la atención que dentro de estas cuestiones, como dice Yamil, Pilar, de lo verdadero que está bueno, también aparece
como eso de lo desechable, ¿no? Y hay nuevas palabras que van apareciendo y que van conformando siempre en forma desmerecida a la mujer. Ahora los hombres se van a tirar encima, pero o la llaman tóxica, o si te mando un mensaje te contesto la semana que viene y eso es re cool. Y, o sea, las relaciones tampoco se están limpiando. Entran dentro de una lógica, ¿no? Que si el flaco me contesta enseguida, no me importa, me tiene que contestar la semana que viene. Ahora, me contesta la semana que viene y, o sea, tampoco hay se va conformando un modo más genuino y más responsable afectivamente con el otro, ¿no? Se ve que dentro de esta lógica de querer conectarse con otro, también está complicado, porque entran dentro de un sistema de valoración, de que es más piola el que te contesta el mes que viene, o el pibe más, qué sé yo, el que tiene más chicas contesta tarde, el que no tiene contesta en 5 minutos. Entonces se va generando una valoración hasta en las relaciones sociales. Y son cuestiones que van perjudicando, ¿no? Porque entramos dentro de esa lógica y no podemos romper esa lógica. De decir, bueno, a mí me interesa fulano de tal, y entro en la lógica que le escribo hoy y me contesta la semana que viene, y si le vuelvo a mandar un mensaje me pone que soy tóxica. Entonces, se entiende como que las relaciones, por un lado, van avanzando, porque parecen ser más genuinas, y por el otro, se van, digamos, entrando en una dinámica que es muy compleja, y que es la misma dinámica de los objetos de consumo. Entran en relaciones consumistas. Terminan siendo mercancías de valor. A ver cuánto vale cuánto vale la otra. Y lo interesante de todo esto es ver, es intentar comprender, porque muchas veces hay mucha angustia detrás de todas este tipo de dinámica de relaciones, ¿no? Y no está bueno adaptarse si uno no quiere, a pesar de ser joven, bueno, tengo que engancharme en esta lógica. Si a uno no le gusta, no lo tiene que hacer. No tiene que ser parte de eso, si le hace mal. Bueno, me fui por las ramas, pero es parte de lo que dice Bauman de las relaciones. Él tiene un libro que se llama Amor líquido, y se trata justamente de esto, ¿no? Habla de las amistades, de las relaciones con los otros, de las relaciones familiares, y cómo funcionan este tipo de relaciones. Entonces, fíjense también que está rondando el concepto de identidad, ¿no? Acá, en esta modernidad líquida, las identidades flexibles a los momentos por vivir, atravesados por el consumo. Sí. Yo creo. ¿Profe, se me escucha? Perfecto, Martina. Así es. Bueno, a mí me tocó la parte que se llama Se levantaron los muertos, y Bauman dice que la resurrección de los dioses es un tema de la teología, pero la posible resurrección de la sociedad es un objeto de la sociología. Entonces, él se pregunta, ¿puede renacer la experiencia individual como un objeto capaz de un reprocesamiento de la imagen de la sociedad? ¿Y qué tipo de condiciones sociales se deben alcanzar para que esto ocurra? Nuestras trayectorias individuales se tejen a través de las relaciones que nosotros tenemos con nosotros, sin necesariamente estar cerca del otro físicamente, sino que con lo remoto también el individuo adquiere experiencia. Bauman dice que existen cosas que no conocemos y que no podemos conocer mientras que no lo experimentemos. Entonces, él presenta la metáfora del avión.
la metáfora del avión, metafóricamente, dice que nada, debemos suponernos a todos adentro de un avión, donde nada, no sabemos si hay alguien que es piloto, donde escuchamos mensajes que nos tranquilizan, que no sabemos si son reales, si fueron grabados en otro momento, como que nunca vamos a saber de dónde vienen ni quién lo hizo, y quizás que fueron grabados en un lugar que no conocemos. Hay gente en torres de control, pero que no pueden ejercer ese control, y que no sabemos cuál es el aeropuerto al que nos dirigimos, o sea, cuál es el fin de estar en el avión. Y bueno, nada, lo que yo entendí es que como individuos, al estar en contacto con otros, nada, recibimos estímulos de otros individuos, vivencias que pueden influir en nosotros individualmente como colectivamente sobre una situación o cambiándola. Nada, también cuando habla de esto del avión, él dice que nosotros, estando en el avión, no sabemos qué podemos hacer, ni siquiera individualmente o colectivamente, para cambiar la situación en la que estamos. Entonces dice que se esfuma la imagen de la sociedad como propiedad común de los miembros, porque dice que donde cualquier cosa que cada uno de los miembros haga o deje de hacer es relevante tanto para la sociedad como para cada uno de los individuos. Entonces se fuma esto de juntos podemos. Y bueno, y ahí empieza a decir que antes de la sociedad, estaba armada de los recursos del Estado-Nación, que garantizaba el grado de seguridad que los miembros requerían para ejercer su libertad. Pero que ahora en el mundo globalizado el poder está siendo evacuado de la política, que ya no pueden controlar o poner freno a los factores decisivos que determinan las condiciones en las que los individuos llevan adelante su vida. Entonces, ahora viene la otra filmina. Entonces dice que esta paradoja de libertades que pasan como de brindarnos como un límite en la libertad de nosotros a ejercer nuestra libertad como queremos, y la impotencia pública de esto de que el Estado como que deja de poder brindarnos la seguridad y poner los límites a nuestra libertad, fue tratada por Marx y propone la teoría crítica, que dice que el objetivo de esta teoría es la mejora de la sociedad. Propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico y social, y propone también hacer de los fundamentos intelectuales y situacionales de la acción histórica del objeto de estudio, dice que propone hacer de los fundamentos intelectuales y situacionales de la acción histórica objeto de estudio y debate para constituir una historia autoconsciente y recuperar los poderes políticos colectivos que actualmente faltan, públicos. Y bueno, eso es todo. Claro, porque acá, fíjense, en todo este entramado, ¿no?, que venimos viendo de las dos, de esta comparación entre las dos sociedades, también, digamos, se tiene en cuenta este concepto de libertad, que tanto está hoy en día de moda, ¿no? Entonces, bueno, se compara cuáles son las libertades. En esta sociedad de la incertidumbre, donde supuestamente yo voy por la vida con todas mis capacidades buscando el mejor lugar, bueno, pero ¿cuáles son los tipos de control que cada una de las sociedades ejerce? Todas las sociedades ejercen control sobre los individuos. Una del modo de sociedad administrativa, diciendo lo que tenés que hacer, con tiempos específicos, con un jefe que te controla si pusiste el dedo para entrar a una hora y te fuiste a tal otra. Es un control mucho más manifiesto. Bueno, este tipo de sociedad no significa que no tenga control, pero tiene un control más invisibilizado. Es un control, por ser invisibilizado, es más fuerte, es más eficiente. ¿Por qué? Porque está el halo dentro de la cabeza de cada uno de nosotros que vivimos continuamente con la sensación de inseguridad de si vamos a tener el trabajo, no lo vamos a tener, o sea, en términos de perder el trabajo, y si vamos a poder conseguir otro, y si vamos a conocer las personas que nos puedan llegar a conectar en el mundo,
y si estamos vinculadas a los deseos de nuestra gente, que es nuestro grupo social, y tenemos los objetos que hay que tener como para mostrar y poder disfrutar y pensar que la felicidad está ahí. Bueno, todo esto replantea el texto. Yo creo que es un texto que formula más preguntas que certezas. Más hoy en día, si te quieren contratar de empresas grandes o lo que sea, se fijan en las redes sociales primero, que tipo te revisan las redes sociales. Exactamente. Y fíjense que también en las redes sociales generalmente aparece tu pensamiento ideológico y demás. Se sabe todo de nosotros. En la medida que te googleen, aparecen todos los datos. Entonces, hay tal nivel de control, digamos, inclusive, bueno, hay una teoría de la Big Data que, bueno, está todo absolutamente analizado de cuáles son los gustos de determinadas mujeres y hombres de determinadas edades, y así se va configurando también la compra de los distintos objetos y demás. Es una sociedad absolutamente controlada. Por eso cuando hablamos de libertad, realmente las libertades son mínimas. Estamos dentro como de una caja muy estructurada que nos dice cómo tenemos que hacer, inclusive hasta dentro de nuestros sentimientos, con qué nos debemos enojar, con qué debemos estar contentos. Realmente es una situación de un control muy eficiente, ¿no? Hay un texto que yo cuando tuve sociología en la secundaria lo leímos, también junto con otro texto de Bauman, que hablaba sobre las redes sociales como un espacio y no como una red, digamos. Como que si vos no vivís a través de las redes, como que quedás afuera de la sociedad. Y también tiene que ver mucho, hay muchos documentales, de hecho, de cómo el algoritmo de las distintas redes sociales hace que vos pienses, consumas o hagas, digas, te vistas de tal forma y no de otra. Exactamente. Es como que hay gente por ahí que dice que no se adapta o que va en contra de todo lo que es moda, pero están igual dentro de un grupo perfectamente diseñado por gente que ellos ni conocen para actuar, vestirse y pensar de esa manera. Claro. Sí, sí, sí. Como la Matrix, profe. Claro. Como la película. Igual. Sí, sí. Es así. Pero bueno, más allá de que estemos dentro de esta situación, está bueno que por lo menos seamos conscientes de eso, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener un poquito más de margen como para movernos, para pensar y tal vez para elegir dentro de lo poco que nos dejan elegir, bueno, conocerlo. También esto de que, perdón que interrumpa cada rato, de que tenemos toda la información al alcance de la mano porque ya el teléfono es un apéndice de una extensión de nuestro brazo y tenemos toda la información que queramos cuando la querramos, pero gracias a este control, digamos, externo, no buscamos todo, sino que buscamos aquellas cosas que nos hacen buscar. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, fíjense que lo que se busca es información que está a mano y como decías vos, es parte de esta lógica, de este funcionamiento que tiene a mano lo que, bueno, pertenece a tu grupo, lo que más o menos cuáles son tus intereses y demás. Así que, por eso es un texto que para mí está buenísimo porque más allá de tener muchos conceptos y demás, abre la posibilidad de pensar estas cosas y vincularlas a nuestra vida, ¿no? La cuestión es que podamos hacernos algunas preguntas. Bueno, ¿acá termina? Sí. Porque Nicolás Bulfón... Ah, sí, sí, vos, muy bien. Perdón. O sea, hablaron todos. Creo que ahora que ponen otro grupo, hagamos la cámara nosotros, ¿no? Si quieren, sí.